Muy buenos días, amada hermana, hermano, la paz sea contigo. Y hoy quiero, hermana, hermano, compartir contigo esta palabra que será de mucha bendición para tu vida y mi vida. Y te invito, por favor, que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 21 al 28. Marcos capítulo 1 de los versículos 21 al 28. Y dice su palabra: el hombre que tenía un espíritu inmundo. Y mucha gente no quiere hablar de esto. Ay, no, porque les dicen unos, el diablo es muy poderoso y te puede atacar. Sí, te puede atacar a ti, a mí. Pero si tú y yo tenemos al Espíritu Santo, déjalo que llegue. En el nombre de Cristo se va a ir. ¿Sabes por qué? Porque la fe que tú tienes no es en otra persona más que en Cristo. Y si tú estás consciente de que amas a Cristo, deja que se venga lo que se tenga que venir. Cristo es tu Señor, es tu Salvador. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, vamos a ver quién es Marcos. Dice: en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías: he aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, enderecen sus sendas. Aquí Marcos no habla de otra cosa, no dice yo, no, él se va directo. ¿Quién es Jesucristo? Dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice que Él es en quien el profeta Elías se dirige. Dice: envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. ¿De quién habla? Habla de Juan el Bautista. ¿A quién le preparaba el camino? A Jesucristo. Dice también: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Voz que clama en el desierto. ¿Quién es la voz que clamaba? Juan el Bautista. ¿Qué les decía? Preparen el camino, prepárenlo. Si tú no lo quieres preparar, no te preocupes en absoluto. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es el que en su momento te pedirá cuentas a ti y me pedirá cuentas a mí. Sabemos quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Te invito a orar, hermana, hermano, en esta hermosa mañana. Amado Señor de los cielos, de la tierra, en nombre de Jesucristo te doy las gracias, Padre, por tu amor, bondad y justicia. Te doy gracias, Padre, porque eres fiel, verdadero y justo. Te doy gracias, Padre amoroso, porque tú nunca me has abandonado. Te doy gracias, Padre amoroso, porque todo es por ti y para ti. Gracias, Padre amoroso, porque este día nos permites levantarnos, caminar. Padre, muchos no pueden hacerlo, Señor. Gracias, Padre, porque por alguna razón tú lo permites, estamos predicando tu palabra, Señor. Te pedimos, por favor, por aquellos que están sumidos en la drogadicción, en el alcoholismo, Padre, y no desean salir. Te pedimos, por favor, que tú seas obrando en su vida. Te encomiendo en tus manos la vida de mis hermanos carnales, cuyos nombres, Padre, tú los conoces, Señor. Te pido, por favor, que los saques de ese lugar conforme a tu voluntad y tu propósito. Del mismo modo, Padre, clamo a ti por la hermana de Lucía Medina. Padre, de Lucía Medina Reyes, de Lucía Ángeles Estrada, Señor, tú conoces su corazón. Te pido, por favor, que extiendas tu mano sobre cada uno de ellos, Señor. Te pido por los matrimonios, Señor. Tú los conoces, Padre, por quién. Te pido por Wendy, que la bendiga, la guardes, por su esposo Renato, que los bendiga, los guardes, Señor. Te pido, por favor, por aquellos que están siendo juzgados por delitos que no cometieron, Señor. Tú sabes, Señor, si son inocentes. Pido, por favor, que tu mano poderosa los alcance, Señor. También por aquellos que están sometidos por el diablo, que tu mano poderosa sea rompiendo toda cadena, todo aquello, Señor, que hayan tratado con el enemigo, que en tu nombre se deshace, Señor, porque tú nos diste la vida, Señor. Te rendimos cuentas a ti. Gracias, Padre amoroso. Sabemos en quién confiamos, sabemos que eres fiel. Sea la gloria, la honra, la alabanza a ti. Hermana, hermano, Dios te bendiga, te guarde. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta hermosa mañana. El Evangelio de Marcos capítulo 1, de los versículos 21 al 28 dice: el hombre que tenía un espíritu inmundo.
El hombre que lo tenía, no dice creían, no, lo tenía. Y no lo afirma otro, sino la palabra de Dios. ¿Qué es lo que recapitula o va haciendo Juan Marcos, el Evangelio de Marcos? ¿Qué va haciendo? Va apoyándose en los testimonios. Los escritores dicen que también Pedro fue el que le dio mucho de lo que él dejó plasmado. Y dice la palabra de Dios: y al entrar en Cafarnaúm y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hermana, hermano, qué bendición cuando Dios nos dice qué está pasando en tu entorno. Mucha gente, para no meterse en problemas según ellos, no, mira, está endemoniado, no, llévalo con el psiquiatra, ahí se queda el pobre por años y ni sale, ahí muere. Hay gente, no, es que le pasó esto. ¿Y qué pasa? Oye, pero es que yo lo llevé al psiquiatra, le dio este tipo de medicamento, no le hizo y le provocó un problema y murió. Pero él ya estaba mal, sí, él ya estaba mal. Pero espiritualmente, ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios? ¿Quitarse? No, tiene que quedarse. El Hijo de Dios nos muestra a nuestro Señor Jesucristo: no salgas corriendo, quédate. Si Dios te va a dar la victoria, estás en el lugar correcto. El versículo primero dice: y entraron en Cafarnaúm y los días de reposo, y entrando en la sinagoga les enseñaba. Él entraba en la sinagoga, todavía no lo habían vetado, y les enseñaba. ¿Y a quién les enseñaba? No le enseñaba a gente que no, a neófitas. No, les enseñaba a gente culta, gente que vivía de eso, comía de eso. Mañana, tarde y noche se dedicaban a escudriñar las escrituras. Y la Biblia nos dice: y aún así, con todo, les enseñaba. Porque es el Rey de Reyes, es el Maestro de Maestros. El versículo 22 dice: y se admiraban de su doctrina. ¡Wow! Se admiraban, ¿no? ¿Y por qué se admiraban? Porque ellos se habían apegado a Moisés, a la ley de Moisés, y no estaban compenetrados en lo que Cristo les quería decir. Dice: se admiraban de su doctrina, de su enseñanza se admiraban. Dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como quien tiene autoridad, no como quien no la tiene. Como quien anda en los caminos de Dios, no como quien no anda y cree que anda. Dice: les enseñaba con autoridad. Hermana, hermano, mucha gente quiere tener autoridad de Cristo, pero no quiere comprometerse con Cristo. Es fácil decir: yo voy a orar, pero ora desde acá, y el enemigo, la persona que está enferma, está en la quinta montaña. Y si es voluntad de Dios, y te usa para tal, puede hacerlo. Pero si tú estás orando de acá para allá por miedo, eres un hipócrita. Eres como los escribas, dice la palabra. Se admiraban de su doctrina, no por otra cosa, no, porque les enseñaba como quien tiene la autoridad, no como los escribas, los fariseos, los saduceos, no.
¿Por qué? Porque cuando tú andas en relación con Dios, el Señor te respalda, te aprueba en todas las cosas que tú hagas, porque eres su hijo. Eres el quien toma la armadura de Dios y se prepara para la batalla. No te admires cuando veas que a otro hermano es utilizado y tú ya no. ¿Por qué? Porque Él les enseña como quien tiene autoridad de Cristo y tú ya no la tienes. No te admires de que ya tu testimonio está horrible afuera. No, no te admires de eso. Mejor reconcíliate con Dios para que Dios te pueda utilizar. Y cuando tú enseñes como quien tiene la autoridad de Dios y no como los que se alejaron de Él. ¿Qué dice el versículo 23? Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo y dio voces. Pero nadie lo vio. Pero nadie se dio cuenta, pero nadie estaba al pendiente. Tenían el enemigo adentro. Dice, pero nadie lo vio. Qué triste, ¿no? Que pueda ser tú o pueda ser yo. Está una endemoniada a un lado y tú. Hola, ¿cómo estás? Ay, hermano, de ese hermano un demonio. No. Párate, fájate los pantalones y sal a pelear la buena batalla. La buena batalla de la fe, la buena batalla que te obliga a ti y me obliga a mí a seguir adelante. Dice que, pero había en la sinagoga de ellos un hombre que tenía un espíritu inmundo y dio voces. Y curioso, ¿no? Todo mundo, no dice había 4 gentes, en una sinagoga pues había mucha gente. Pero nadie se da cuenta de que hay un endemoniado. Solamente hasta que llega aquí en Cristo, que empieza el problema del enemigo. Dice el 24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazaret, preguntó el enemigo, ¿has venido para destruirnos? Sigue preguntando. Sé quién eres, el Santo de Dios. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Te lo repito otra vuelta. Diciendo, pregunta, ¿qué tienes con nosotros? Sigue preguntando. Jesús de Nazaret. Pregunta, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Hermano, cuando tú eres un hipócrita que quieres ir a orar por un endemoniado, el demonio ya lo sabe. Ya lo sabe, ¿por qué? Porque tienes miedo de abordar. Tienes miedo de entrar a orar por ese hombre capturado. ¿Qué le dijo a Cristo? ¿Has venido a destruirnos antes de tiempo? Te conozco. Sé quién eres. ¿Y quién sabía? El Santo de Dios. Sé quién eres, el Santo. Y lo mismo pasa cuando vas a orar por un endemoniado. Si sabe el enemigo que Dios te está utilizando, te dirá lo mismo. Sé quién eres, enviado de Dios. Y se va a revolcar. Va a ser 1 y 1000, pero tú sigue de pie, porque la victoria Dios nuestro Señor te la va a entregar. No por ti. No, por amor del mismo. Tú eres un instrumento como yo. ¿Qué tienes que hacer? Ten fe, confía, cree y levántate. ¿Qué dijo? Pregunta. ¿Qué tienes contra nosotros? Jesús de Nazaret se dirige con el nombre propio, Jesús de Nazaret. ¿Qué le dice? ¿Has venido a destruirnos? Le vuelve a preguntar. Y le dijo, ¿qué más? Sé quién eres, el Santo de Dios. Sé quién eres, el Hijo de Dios. Cuando tú vas a predicar, cuando tú te vas a acercar a un enfermo, a un endemoniado, si tú no tienes relación con Dios, mejor córrele. Pero si Dios te ha enviado y tú estás alineado con Cristo, quédate. Dios te va a dar la victoria.
quédate, no salgas corriendo. El versículo 25 dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Ojo, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. 1, no vamos a entablar ninguna plática con el demonio. 2, no tenemos que negociar nada. 2, no cambiamos nada. No. Jesús le reprendió. Cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Cuando tú estás en una situación difícil, de esta palabra te debes de apropiar. Cállate y sal de él. ¿Por qué? Porque él no tiene que estar en ese cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo te envió a ti, a mí. Dice en Marcos 16, 17 al 18, dice, te doy autoridad de hollar sobre serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada te va a dañar. Lucas y Marcos hacen alusión también. Si beben cosa mortífera no les hace daño, dice la palabra. Pero ¿qué nos dice acá? Que como Jesucristo luego le da, cállate y sal de él. No se pone a hablar, no se pone a preguntarle cómo llegaste, cómo has nacido. No. Cállate, sal de él. Dice la palabra de Dios. 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Salió de él no porque le hubiera querido, porque el Hijo de Dios se lo ordenaba. Cállate y sal de él. ¿Qué hizo él? Lo sacudió de momento, pero se fue. ¿Qué quiere Dios de ti, hermana, hermano? Y de mí. Que no seamos cobardes. Que no prediquemos nada más la parte que nos conviene. No, que prediquemos su palabra completa. No quitando acá para no decir algo que voy a molestar al pastor, voy a molestar a la hermana, al hermano, no. Y más voy a molestar al diablo, no. Di la palabra, lo que Dios pone en tu corazón. Y Dios dijo, te doy la autoridad, y en el nombre de Cristo se fue, dice la palabra, que... Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Salió de él porque no era un cuerpo de él. Salió de él porque el Hijo de Dios lo echó fuera. Salió de él porque Cristo lo reprendió. Salió de él porque Dios así lo mandó. El versículo 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. ¿Qué es esto?, preguntaban. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué nueva doctrina es esta? Dice, porque no sabían. ¿Qué nueva doctrina? ¿Qué nueva enseñanza? Dice, este hombre hasta el demonio le obedece, porque ese es nuestro Señor. Todo mundo le obedece y los demonios no son la excepción. Los demonios temen ese nombre. Los demonios, cuando tú estás alineado con Cristo, cuando predicas su palabra de verdad, cuando no eres ratero, cuando no lucras con el evangelio, Dios te respalda, te aprueba para todas las cosas que quieras hacer, porque en todo buscas glorificar y exaltar su nombre. ¿Qué le dijo? Se asombraron. ¿Qué está pasando aquí? Hubo una liberación de un endemoniado. Sí, pero ese endemoniado estaba ahí. ¿Y qué pasó? Todo el mundo estaba ahí y nadie lo detectó. ¿Por qué? Porque el enemigo se sentía cómodo, pues hipócritas, mentirosos, todos estaban ahí, no había problema. Unos por acá, ahorita cómo sería, acá con su celular, otros acá distraídos en problemas. O sea, todo el mundo, ¿cómo van a lograr percibir que hay algo dentro de la iglesia? No. Pero entró el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y luego no hubo necesidad de que Cristo le hablara, él solito salió. Dice ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus y le obedecen, el Hijo de Dios, y no hay más. Dijo y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Dice muy pronto. Hermano,
Eso de muy pronto se difunde la fama, porque la fama es buena o mala. En Cristo es buena, eso no hay duda. Cuando hay un pastor hipócrita que anda metiéndose con las hermanas que maltrata a las ovejas, también se dispara. Esta hermana le dice aquel, y se hace la cadena. Pero también de cosas buenas. También se expande. ¿Qué hizo? Los que vieron el milagro de la liberación del endemoniado, ¿qué hicieron? Compartieron, miren, pasó esto, ahí es el Cristo, yo lo vi. Empiezan y dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Muy pronto, porque la palabra de Dios no se tiene que callar. Muy pronto, dice, se expandió. Muy pronto toda la gente supo de Cristo. Muy pronto hubo bendición para el pueblo. Y muy pronto hubo sanidades. Muy pronto hubo milagros. Muy pronto les llegó la luz a aquellos que vivían en tinieblas. Hermana, hermano, hoy Dios nos invita a que dejemos de ser hipócritas. Te vas a comprometer con Él, hazlo y hazlo de fe. ¿Sabes por qué no se quiere comprometer gente con Él? Porque Dios pide obediencia, pide que dejemos al viejo hombre, y mucha gente no desea dejar al viejo hombre. Hermana, hermano, ¿sabes cuántos endemoniados hubo en aquella época? No lo sabes tú, no lo sé yo. Pero sí sé también que ahorita mucha gente ha pactado con la oscuridad. Está destruida, la encuentras en las calles, los encuentras en las casas, llorando la mamá, el papá, de que el hijo les habla con otra voz, de que se droga, se vomita, se tira, y de que ya lo llevaron a los centros de rehabilitación y no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que se comprometan más con Él. ¿Tienes fe? ¿Quieres que Dios te utilice? Es hora, hermana, hermano. Es hora de que tú te levantes a orar por tu hijo rebelde. Es hora de que te levantes a orar por el vecino. Es hora de que ores por tu iglesia, que ores por tu pastor, que ores por todos los hermanos. Es hora de que creas en el Hijo de Dios. Dios te bendiga, te guarde. Vamos a orar, amada hermana, hermano. Amado Señor, gracias por tu amor, tu bondad y justicia. Sabemos que eres fiel. Gracias por tu amor para este endemoniado, Señor. Gracias porque sabemos que lo sigues haciendo a través de los años, y en este tiempo también lo has hecho. Padre, por favor, permite, Padre, que ya gente ya no esté haciendo, Señor, pactos con la oscuridad. Que hagan pacto contigo, que vengan a ti, Señor, que se comprometan, Señor. Dice tu palabra que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no condenado. Te pedimos, Padre, que mucha gente escuche tu voz, Padre. No por nosotros solamente somos barro, Señor. Tú eres el que nos moldea. Nosotros, Señor, solo queremos hacer lo que a ti te agrada, Señor. En esta hora te pido una vez más por todas las familias del mundo, por aquellos que tienen familias alcohólicas, por aquellos, Señor, que tienen drogadictos, por aquellos, Señor, que no pueden dormir, Señor, que seas tú derribándoles, Padre, todo aquello, Señor, para que tengan el gozo que da ser tu Hijo. En nombre de Cristo Jesús, amén. Dios los bendiga, los guarde y los cuida, amada hermana, hermano.